Políticas de integración de TIC en América Latina. Las políticas TIC y la educación en el marco de los desafíos que enfrenta América Latina. En los países de América Latina, las políticas públicas vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación TIC comenzaron a mediados de la década de 1990. Dentro de estas políticas TIC, una de las primeras áreas de desarrollo fue la de la infraestructura de las telecomunicaciones, para contribuir al acceso y a la conectividad, junto con otras dos áreas primordiales que son la educación y la gestión gubernamental. En los últimos 5 años, América Latina se ha convertido en una de las regiones más proactivas del mundo en relación con la integración de las TIC en sus sistemas educativos, con el fin de contribuir a la inclusión social, la democratización y la reducción de la brecha digital, donde la educación se considera un área estratégica para la reducción de dicha brecha. Superar la brecha digital constituye un desafío para las políticas educativas de los países de la región, ya que la incorporación de las TIC en los distintos sistemas educativos nacionales se configura como una estrategia central para generar nuevas oportunidades de aprendizaje para aquellas personas que no tienen acceso a Internet en sus hogares. Habrá que considerar que las actuales políticas TIC deben hacer un importante esfuerzo en la materia, dado que, si bien es posible incrementar notablemente el acceso a dispositivos tecnológicos variados, ello no siempre garantiza un efectivo nivel de conectividad. La brecha digital del continente hace referencia a 3 aspectos concurrentes. En primer lugar, está la brecha en el acceso a las TIC, en su dimensión externa e interna. Esto se refiere a la desigualdad existente en el acceso a las TIC entre los países y entre las distintas poblaciones de un mismo país o región. Como segundo, la brecha en el uso de las TIC, que se relaciona con la distancia que existe entre los usos meramente recreativos o sociales y aquellos que suponen una apropiación más integral en el aprendizaje y en la producción de conocimiento. Y por último, la brecha en las expectativas, especialmente entre los jóvenes respecto de la disponibilidad y los usos de las TIC en las escuelas y lo que la institución realmente les ofrece. Las políticas de integración TIC en educación hoy abordan en la región de América Latina y el Caribe el desafío de avanzar de manera sostenida hacia la reducción progresiva de la brecha digital de sus poblaciones. Siendo así, demos un vistazo a las políticas de integración de TIC en educación. En la región se observa una tendencia hacia la adopción de modelos 1 a 1, es decir, aquellas iniciativas que promueven la provisión de dispositivos individuales destinados a cada estudiante para el trabajo en el aula. Pero las distintas alternativas para la incorporación de las TIC, sean modelo de laboratorio, aulas móviles o modelo 1 a 1, responden en muchos casos a diferentes etapas de incorporación de las nuevas tecnologías en el sistema educativo. Así, el modelo de laboratorio, por ejemplo, representa la fase inicial, si bien puede seguir conviviendo con otros modelos. En contextos donde los recursos son escasos, es frecuente encontrar estrategias escalonadas, que incluyen la convivencia de más de un modelo, incluso en la misma institución educativa. La brecha en las expectativas, entendida como brecha generacional, fundamentalmente de los más jóvenes respecto a la disponibilidad y los usos de las TIC en las escuelas, constituye un tema que todavía no parece haberse contemplado en profundidad, debido a que existe mayor preocupación por la brecha en el acceso y en el uso de las TIC. Lo anterior emerge como un tema pendiente, identificado por los especialistas durante las entrevistas realizadas con los jóvenes, quienes son avesados usuarios de las TIC y están acostumbrados a la producción en entornos digitales. Si bien los entendidos
ubican los primeros usos de la computadora en los años 60, el punto de partida de las políticas TIC propiamente dichas se ubica en los años 90 y está ligado con la integración de la informática y las telecomunicaciones, lo que produce una revolución cualitativa en todos los campos, incluido el educativo, donde las posibilidades de conexión y de acceso a Internet son centrales en el cambio de paradigma que representan estas tecnologías. En tanto se abre un nuevo espectro de posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, junto con la posibilidad de democratizar el acceso y la inclusión de vastos sectores sociales de la ciudadanía, que hasta ese momento tenían vedada la oportunidad de hacerlo. Las posibilidades de acceso a la información, a enciclopedias y bibliotecas e incluso la participación colectiva en trabajos colaborativos crean un nuevo escenario para el desarrollo de la educación. Los testimonios de los especialistas ratifican de qué manera la conectividad continúa siendo uno de los asuntos más complejos de la región, que todavía queda por resolver. Es importante incluir las posiciones que los funcionarios, empresarios y pedagogos entrevistados manifiestan respecto de la situación y se dividen entre las más radicales, es decir, entre quienes consideran que la conectividad es determinante a la hora de disminuir la brecha digital y aquellos otros que advierten que Internet no lo es todo y que igualmente se puede alfabetizar con TIC sin conexión. Sin embargo, este último grupo también sostiene que progresivamente la cultura digital requiere del acceso al mundo online y que en todo caso no efectivizar el acceso o que los estados no estén haciendo los esfuerzos suficientes para lograrlo implicará hacer perdurar brechas digitales que la escuela tarde o temprano pondrá en evidencia. Al analizar el sentido que asumen las políticas, es posible identificar tres racionalidades que subyacen a la toma de decisiones en este terreno. Una es la económica, otra es la social y la pedagógica. Estas racionalidades funcionan como patrones respecto al potencial educativo que poseen las TIC en los distintos países y son las que guían el desarrollo, la implementación y la evaluación de las políticas TIC en los sistemas educativos. Las iniciativas de integración de TIC en educación que reconocen una incidencia importante de la racionalidad económica en su concepción son aquellas que destacan entre sus objetivos el desarrollo por parte de los estudiantes de competencias en el manejo de TIC para el mundo del trabajo, lo que se estima les permitirá mejorar su competitividad como trabajadores y en consecuencia la competitividad de las empresas y la economía de los países. Esta racionalidad tiene como principal desafío la integración de las TIC en el currículum y toma como eje central de trabajo la forma como se insertan transversalmente las TIC en toda la malla curricular, convirtiéndose en mediadores de los procesos de aprendizaje, integración que es reclamada por el sector privado como actor de las políticas. La racionalidad social parte de considerar que existe un imperativo político de garantizar a los estudiantes de todos los sectores sociales las competencias para usar las TIC, tomando en cuenta además la importancia de integrar estas tecnologías en sus proyectos educativos como una estrategia para lograr proyectos democráticos de inclusión y justicia social. La escuela es la institución elegida para desempeñar un rol central en la disminución de la brecha digital, como responsable no solo de la distribución de dispositivos, sino de operar sobre la calidad de su uso pedagógico. Los programas de inclusión digital resultan muy valorados, pues progresivamente hacen realidad el acceso de cada estudiante a los dispositivos tecnológicos y también a la conectividad. Esta lógica es la que predomina en la mayoría de los países de América Latina, cuyos principales desafíos educativos son
universalizar la educación básica y media, incorporando los sectores sociales excluidos, mejorar la calidad educativa y ampliar las competencias de los sectores más pobres, modernizar la educación técnica y masificar la educación superior. Por ello, es necesario indagar sobre el desarrollo y distribución de contenidos digitales educativos. La producción y difusión de contenidos digitales educativos es un componente significativo en tanto es una condición necesaria para integrar la manera eficaz de las TIC en las escuelas. Es fundamental tener en las escuelas contenidos digitales y aplicaciones que permitan acceder a nuevos recursos digitales que estén disponibles en la red. Los portales educativos son un ejemplo de las acciones que se llevan a cabo para contar con contenidos digitales disponibles para su integración pedagógica y al mismo tiempo para compartir recursos, conocimientos y experiencias entre docentes. A lo largo de la última década han adquirido fuerte protagonismo los portales educativos nacionales y provinciales, producidos desde los propios ministerios de educación de los países de la región. Los portales educativos oficiales han presentado diferentes características desde sus inicios y se pueden distinguir 3 etapas de desarrollo. En sus orígenes como proveedores de recursos educativos digitales, que centraron su actividad en producir y difundir materiales destinados a docentes y estudiantes para su labor diaria. En una etapa posterior, los portales se desarrollan como puentes soportes para comunidades de intereses, como herramientas de formación a distancia y en general como soportes para diversos sistemas de comunicación. Actualmente tiene lugar una tercera etapa, determinada por el cambio de orientación hacia la web 2.0, donde el usuario es a su vez consumidor, productor y curador de contenidos. En América Latina, los portales educativos fueron concebidos y desarrollados en el marco de las políticas TIC. Específicamente, una de las iniciativas destacadas en el plano regional ha sido la conformación de la Red Latinoamericana de Portales Educativos, RELPE, en 2004, donde se encuentran los portales educativos autónomos nacionales de servicio público y gratuito. Fuentes de financiamiento de las políticas TIC. El financiamiento constituye uno de los aspectos clave y puede hasta convertirse en un obstáculo al momento de resolver la brecha en infraestructura básica. Existe un consenso en los países de América Latina acerca de que el gasto y el financiamiento de las TIC son parte sustantiva de la integración de las políticas TIC. Por este motivo, se necesitan estrategias nacionales que permitan utilizar plenamente las fuentes y los instrumentos disponibles para financiarlas. El debate se centra entonces en torno a cómo se puede optimizar la eficiencia en los recursos y equipos asignados y cuáles son las vías que permiten maximizar los recursos y equipos ya existentes. La principal fuente de financiamiento del sector educación en la región proviene de los presupuestos fiscales. En el caso del financiamiento destinado a las políticas TIC de la educación, los recursos no proceden mayoritariamente del sector educativo, sino que es necesario el aporte de otros ámbitos del Estado, a los que se suma el sector empresarial, la cooperación internacional bilateral y multilateral, y los aportes de fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Muchas gracias.